Bienvenidos amigos a Mercado Inmobiliario. La edición de hoy es una edición muy especial, por lo menos para mí en lo personal. Vamos a compartir el programa con un especialista en el sector inmobiliario, abogado, que ha tenido la oportunidad de hacer grandes aportes al trabajo de los agentes inmobiliarios y del sector vivienda en general. Estoy seguro que les va a gustar mucho y que va a traer una serie de ideas y de consejos para el trabajo que realizamos en nuestro mercado inmobiliario. Bienvenidos al programa de esta semana. Estamos en el estudio jurídico Balcázar y Balcázar y tenemos el inmenso placer de que nos acompañe su presidente, el doctor Manuel Balcázar, a quien tengo el gusto de conocer desde el año 2010, cuando era el director nacional de vivienda, un año importante para nosotros los agentes inmobiliarios, porque acababa de promulgarse la ley 29080 que formalizaba la ley del agente inmobiliario en nuestro país. Él fue, y soy testigo de ello, motor para que esta ley se pueda implementar, que tenga el espacio necesario para que pudiera hacerse realidad. Manuel, es un gusto tenerte en este día con nosotros en Mercado Inmobiliario. Tus aportes, tu trabajo en el sector es muy valioso y estoy seguro que vamos a poder desarrollar algunas ideas de interés de todos aquellos que nos están viendo. Bienvenido. Gracias, Víctor, un placer verte nuevamente después de... Has recordado años muy importantes para el agente inmobiliario. Efectivamente me tocó llegar en la etapa en que había que implementar toda esa norma y creo que nos fue bien, hicimos grandes cosas, dictamos cursos, fuimos a los lugares donde se dictaban para verificar si efectivamente se está impartiendo los conocimientos necesarios que hoy los agentes inmobiliarios hacen gala y precisamente el mercado está contento con la presencia de ellos, ¿no? Sí, de ahí en adelante, bueno, ahora hay 10.000, tengo entendido, 800 agentes inmobiliarios en el registro que tiene el Ministerio de Vivienda. ¿Qué te parece? Me encanta, te cuento una anécdota. A veces yo me encuentro con agentes inmobiliarios de más o menos de esa época y interactuamos, porque tú sabes que estoy en el mercado inmobiliario ya hace 4 años. Claro. Y precisamente les pido, a ver tu carnet de agente inmobiliario, y me he topado con la sorpresa de que muchos de ellos están firmados por mí, ¿no? Entonces es algo que de alguna manera nos permite empezar una conversación más ágil, también inclusive interactuar con los agentes. Sin embargo, estimado Manuel, esta fue una primera etapa y como todo en la vida las cosas tienen que evolucionar. Claro. Los agentes inmobiliarios deseamos una segunda etapa, una etapa en la que realmente podamos tener una ley que norme y un reglamento que norme de una manera mucho más eficiente la labor del agente inmobiliario. Ahora, si bien es cierto, te decía, hay 10.800 registrados, también hay muchos informales, continúan los informales. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, en primer lugar, no debería salir la norma o el ámbito del desarrollo del agente inmobiliario, no debería salir del ámbito de vivienda, porque es el ente que debe estar fiscalizando, verificando que efectivamente quien ejerce esta acción o esta intermediación tan importante sea alguien que esté debidamente capacitado y esté registrado. Y pensando, como tú dices, en una segunda etapa, yo por ejemplo acabo de regresar de Estados Unidos, y allá por ejemplo el agente inmobiliario ya está en esa segunda etapa que ansía el agente inmobiliario peruano. Allá ya se está intermediando internacionalmente, ya no se está vendiendo solamente predios o inmuebles dentro de una localidad, sino ya se trabaja con otros estados, hacen empresas de agentes inmobiliarios que interactúan con otros agentes inmobiliarios de otros países y de esa manera logran hacer que sus clientes, tanto compradores como vendedores, se encuentren en algún punto. Es decir, estamos hablando de una intermediación global. O sea, ya deberíamos estar caminando en ese ámbito. ¿Qué es lo que el mercado inmobiliario mundial nos está pidiendo? Mira, en la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, de la cual tengo el honor de pertenecer, tiene un convenio con la ANAR, que sabes bien trabaja en los Estados Unidos,
y están dictando el curso CIPS, que es una certificación internacional para todos los que estamos en ASPAI, de tal manera que podamos tener una licencia que nos identifique internacionalmente para poder hacer estos negocios justamente que tú nos mencionas. Fíjate, si nos ponemos a analizar, en un principio el tema de la compra-venta de inmuebles nace como una necesidad de querer una vivienda o querer una oficina, querer comprar un local comercial para dedicarse a esa actividad. Pero estamos en una etapa en la cual ya no se busca inmuebles solamente para eso, sino para inversión. Entonces hay muchas fuentes de inversión en este momento, dinero que está en los bancos, que quiere ser empleado en compra inmobiliaria. Y si alguien quiere comprar en este momento, ¿a quién debería recurrir para decirle, ojo, por si acaso, si quieres invertir, el mercado peruano es el mejor, o el mercado en Italia, fíjate, está en depreciación, así que podrías comprar, o en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, ¿quién debería ser ese profesional que debería orientar a ese mercado, a ese comprador? El agente inmobiliario. Entonces, pero el agente inmobiliario, si miramos, hoy por hoy yo felicito la actividad que realiza, pero tienen que llegar a ese punto, y en ese punto ya están en Estados Unidos, en Europa. Entonces, por ahí, si me preguntabas por una segunda etapa, a dónde escalar, a dónde más llegar, ese es el punto al que debe llegar un agente inmobiliario por estos tiempos. Queridos amigos, el doctor Balcázar es un abogado, pero con una experiencia en el sector público, concretamente en el Ministerio de Vivienda, de tal manera que los aportes y los comentarios que nos hacen no solamente, digamos, son expectativas o propuestas, sino que podrían de alguna manera canalizarse para hacerse realidad. Yo quisiera, antes de seguir, cuéntales un poco tu experiencia dentro del sector inmobiliario, porque de repente algunos no lo tienen, digamos, muy presente o no te conocían en ese momento. Bueno, claro, mi experiencia viene de una suma de oportunidades que empezaron en registros públicos, luego en COFOPRI, empezando como todos, como un abogado más, luego desempeñando una dirección en COFOPRI, más adelante, y es ahí donde me conoces, en la Dirección Nacional de Vivienda, una experiencia extraordinaria. Luego en la asesoría, asesorando a los gabinetes ministeriales sucesivos después del gobierno aprista. Y finalmente mi última gestión fue ya como director del programa de generación de suelo urbano, que es un punto muy importante en todo este rubro inmobiliario. Y desde ahí, bueno, ahora ejerciendo la actividad privada, pero nunca olvidándome precisamente de estos temas tan importantes, porque a la larga lo que buscamos es que las personas puedan comprar su vivienda, no ser víctimas de estafa y sobre todo erradicar las invasiones, que es lo que más deseamos, ¿no? Manuel, todavía en el mercado inmobiliario peruano, existe todavía esta necesidad de que el propietario comprenda que, siendo el mercado de bienes raíces un mercado de largo plazo, y por lo tanto hay mucho dinero de por medio, ya sea a través de un crédito hipotecario o ya sea de los ahorros de muchos años que como familia has podido reunir para comprarte una propiedad, para comprarte una oficina, porque todo está vinculado con los bienes raíces, ¿no? Donde vamos, todavía existe yo no encuentro una completa conexión aún. ¿Qué le aconsejarías a las personas que nos están viendo y que no son agentes inmobiliarios, son propietarios, son parejas jóvenes que quieren comprarse su primer departamento, son familias que quieren comprarse una casa? ¿Por qué acudir a la asesoría de un consultor inmobiliario? Bueno, en realidad el mercado inmobiliario es un mercado complejo hasta cierto punto, porque en el mercado existen actores que pueden orientar a las personas para que tengan una buena experiencia y no sean víctimas luego de estafas o de problemas registrales que más adelante van a lamentar. Entonces, uno de ellos es el agente inmobiliario, es fundamental. El agente inmobiliario te conoce el mercado, conoce todos los factores, sabe cómo va el mercado en subida o en bajada, sabe en qué lugares se puede comprar con mayor expectativa de plusvalía, ¿no? Y de repente explicarle el plusvalía es por la ganancia que vas a obtener en el tiempo, ¿no? Entonces, están los abogados especialistas, están los ingenieros, los arquitectos. Es decir, si bien es cierto que en el mercado inmobiliario hay un riesgo, hay profesionales que pueden calcular ese riesgo y disminuirlo. Entonces, y eso lo ganan en base a la experiencia y en base a los estudios. En conclusión, no hay que temerle al mercado.
Si tenemos recursos y dinero ahorrado, es mejor comprar un inmueble. Y si sabes comprar el inmueble y sabes dónde comprar, es probable que tengas unas ganancias en 4 o 5 años, tengas más ganancia de lo que obtienes en el banco al tener ahorrado el dinero. Las noticias con las que hemos empezado el año 2020 son positivas, Sí, claro. son alentadoras. Tenemos créditos que se están, digamos, replanteando, ¿no?, para los diferentes programas que existen. Conversanos un poco de eso. Sí, efectivamente, este año estamos empezando, bueno, hay mucha expectativa positiva, se presentan más bien desafíos. Se espera que el crecimiento obtenido el año pasado en el sector construcción, que ha sido el motor del PBI el año 2019, crezca en 2 puntos más para el 2020. Bueno, esa es la expectativa, ¿no? Esperemos conseguirlo. Y por eso es que hay nuevas fórmulas, nuevas promesas que se han dado, y que en este momento, por ejemplo, se esté evaluando incrementar los años para pagar la hipoteca. Hoy, por ejemplo, en la vivienda social es 20 años, se está evaluando que la hipoteca se pueda pagar hasta en 30 años. Ahí aparecen nuevamente los asesores, pues debemos aparecer nosotros, ¿no?, los que conocemos, claro, para poder orientar a las personas, porque ¿qué ventajas y qué desventajas tengo si ya no saco la hipoteca en 20 años, sino en 30 años? Porque lógicamente la cuota disminuye, pero los intereses se incrementan. Entonces hay muchas expectativas, ¿no?, muy interesantes. El bono verde también, que ha tenido mucha acogida el año pasado y este año se va a incrementar seguramente, ¿no? Una de las expectativas que tenemos en los que trabajamos en el sector inmobiliario es que este año la demanda pueda crecer. Siempre, obviamente, nuestro objetivo es poder tener una mejor cartera y mayor cartera de clientes y poder ofrecer departamentos, casas, oficinas, de repente locales comerciales, los diversos productos inmobiliarios que existen. Creemos, en base a lo que hemos podido evaluar en estos primeros días del año, que eso es posible. Hay algunas variables que tienen que darse, como por ejemplo el incremento de la inversión pública, y esa responsabilidad del Poder Ejecutivo, que exista un mayor gasto de tal manera que dinamice la economía. Y por otro lado, el tema de las tasas de interés y el tema de el plazo que tú nos mencionas, a 30 años, va a incrementar indudablemente la demanda por las propiedades. Me gustaría que podamos conversar de este tema más en detenimiento, porque obviamente lo que nosotros queremos es que este mercado dé las ideas para que los que estamos trabajando en él podamos de alguna manera colaborar en su dinamismo. Entonces, ¿crees que esto es posible? ¿Cómo proyectas el año 2020? Bueno, yo lo veo de manera positiva, al igual que todos, pero siempre hay que estar a la expectativa, porque van a presentarse inconvenientes que hay que alguien tiene que de alguna manera monitorearlo, y eso el sector vivienda lo tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, la expectativa que se va a generar, ya se generó con la hipoteca de los 30 años, es importante, porque sí, efectivamente es positivo. Si en este caso aumentamos los años para pagar la hipoteca, es muy probable, o sea, es lógico que la cuota va a disminuir. Al disminuir la cuota, muchas más personas van a poder calificar para poder entrar en este caso, un crédito a mi vivienda. Entonces, si eso es así, la demanda se va a incrementar. Se va a incrementar. Desde que salió esta noticia, toda esta semana me vienen preguntando sobre el tema, y eso quiere decir, vamos a poder postular ahora sí a tener una hipoteca. Efectivamente, es muy probable que sí, porque cuando evalúan, las entidades financieras te evalúan si te dan o no un crédito hipotecario, van a ver cuánto ganas y cuál es la cuota que puedes pagar. Correcto. Y hay muchas personas que se han quedado en el aire porque no calzaba, o sea, la cuota que saliera muy alta y no podían entrar a una hipoteca de 20 años. Si la hipoteca es de 30, es probable que sienta, ¿no? ¿Qué te parece, Manuel, si hacemos una segunda parte de esta conversación que está tan interesante, de tal manera que podamos profundizar un poco el tema de las tasas de interés, los plazos que se alargan, el bono verde que aporta, para la próxima semana? No, ¿Te parece bien? De acuerdo, ¿Sí? encantado. Muy bien. Querido